Hola mi gente, hoy voy a estar comparando mi PC de pruebas para Linux contra el Steam Machine. Como no tengo un Steam Machine, voy a tomar prestado los resultados de Gamers Nexus en 4 juegos que tengo en común con los benchmarks que ellos lanzaron recientemente. Para las pruebas estaré utilizando la RX 7600 con un Ryzen 5 5500 GT corriendo el overclock de CPU y RAM que mostré en un video anterior. Estaré utilizando GE Proton 11-1 en los 4 juegos y claro, la versión más reciente de cada sistema operativo mostrado el día de hoy. Sin más preámbulo, comienzo las pruebas. Comenzamos con el benchmark de Wukong corriendo a 1080p nativo en ajuste alto. Los resultados de Gamer Nexus en el benchmark de Black Myth Wukong solo arrojaron en promedio 44 cuadros con el 1% bajo de 40 y como podemos ver aquí en cada sistema operativo utilizando mi computadora supera esos números. Siguiente juego es Cyberpunk 1080p Ultra sin escalado de resolución. Como no sé dónde exactamente en el juego ellos condujeron su benchmark, decidí irme a Corpo Plaza. Los promedios de Gamer Nexus salieron en 59 y 50 en un porcentaje bajo. Pero como podemos notar, cada sistema operativo supera ese número por un buen margen sin importar cuál sea. En Resident Evil 4 el ajuste que utilizaron fueron gráficos optimizados. Como yo realmente no he jugado la nueva versión de este juego y utilicé el principio del juego para poder hacer estas pruebas, pero como pueden notar el resultado es el mismo. Gamer Nexus tuvo un promedio de 94 con un porcentaje bajo de 74. Mi PC supera los 100 cuadros en promedio en cada sistema operativo y un porcentaje bajo más de 80 a excepción de Windows que gana con 92. El último juego es Starfield en Ultra 1080p sin escalado. Y comparando el promedio de 41 de Gamer Nexus con el de entre 44 y 46 que tiran los sistemas operativos con mi computadora, un porcentaje bajo de 25 contra 35-34, creo que mi PC ha ganado, pero a continuación unas pruebitas de Cyberpunk con todos los sistemas operativos 1080p, 1440p y 4K. Esto es Cyberpunk 1080p, ajuste alto, FSR 4 modo calidad. Esto es nada más para probar cada sistema operativo con mi computadora, nada tiene que ver con los benchmarks de Gamer Nexus. Como podemos notar, el rendimiento es bastante similar entre los 4 sistemas operativos, Cachi y lo que es SteamOS teniendo los mejores resultados. En 1440p FSR 4 equilibrado con el ajuste alto podemos notar que Windows y SteamOS tienen el mejor promedio, pero Cachi tiene el mejor promedio en un porcentaje bajo y Bayside básicamente no está muy lejos de los demás. Por último tenemos 4K FSR 4 en modo rendimiento con el ajuste alto. Y algo muy sorpresivo de esta prueba fue Bayside. Bayside básicamente obtuvo el mejor, un porcentaje bajo y también en promedio no estuvo muy lejos de sus compañeros. El único otro que obtuvo casi el mismo resultado en segundo lugar sería Windows y no muy atrás están Cachi y SteamOS en esta prueba 4K. Solo para darles una idea, mi PC entre piezas nuevas y usadas al momento de yo comprarlas y conseguirlas, el total me salió en $789. Una máquina que vale mucho menos que el Steam Machine, está rindiendo muy bien y podemos hacer diferentes tipos de pruebas en ella, como acabo de hacer en 1080p, 1440p y 4K, y cada prueba salió bastante bien. Ahora no tienen que gastar tanto. Yo recientemente le armé una computadora a un panita mío con las piezas que ven aquí por alrededor de $600. Y a pesar de que a él sí le instalé Windows,
no es necesario, pueden instalar Bassight. Bassight es muy bueno con tarjetas de Nvidia. SteamOS está trabajando para mejorar el rendimiento en las tarjetas de Nvidia, o pueden conseguir otra tarjeta gráfica, una RX 6600 o una 7600, les va a rendir muy bien, y según puedan manejar en el mercado de segunda mano, igual la pueden conseguir por menos de $200. Para concluir el video, les quiero dejar saber que siempre hay opciones en el mercado. De fondo pueden ver que estoy utilizando Bassight a mano izquierda con una RX 6700G, pero en sí es una tarjeta de minería, la G Pro X080, y está rindiendo mucho mejor que la RX 7600 utilizando SteamOS. Esta tarjeta de minería me costó $100 y la 7600 me costó $200, o siempre hay opciones. Bueno, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna duda sobre el video, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si tienen la opción de Hype, por favor se los agradecería mucho. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.